Bien, ya está con nosotros el doctor José Luis Ramírez Santos, quien dentro de su trayectoria académica nos hace referencia de lo siguiente. Tiene maestría en criminología y criminalística. Además, es doctor en Derecho por nuestra alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También tiene el grado de doctor en juicios orales por la Universidad Tolteca de México. Tiene el grado de maestría en ciencias penales, la licenciatura en Derecho que otorga la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es docente certificado por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Juicio Penal Acusatorio Adversarial. Bien, dentro de sus actividades profesionales cabe hacer mención, secretario de Acuerdos del Juzgado Penal de Atlisco, secretario de Estudio y Cuenta en diferentes juzgados de acuerdo a sus años de servicio, y bien, es docente de nuestra Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha participado en conferencias, así como también cabe resaltar que participa en la obra colectiva Cómo construir la paz en México. Bien, pues solo nos resta expresarle un aplauso de bienvenida. Este día el doctor José Luis Ramírez Santos va a tratar el tema siguiente: análisis jurídico de la exposición de motivos del Código de 1928. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre lo que es el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, que bueno, pues se promulgó o se creó, su creación fue en 1928. Pues vamos a hacer un análisis, ¿no? de aquel código que bueno, pues tuvo problemas para entrar en vigor y bueno, pues fue hasta 1932 cuando inició su aplicación. Y este código, bueno, pues constituye una de las piezas fundamentales de nuestro sistema jurídico en México. Recordemos que muchas veces decimos que el que sabe civil, pues sabe cualquier otra materia. Y bueno, pues este código desde su creación en 1928, pues ha regulado aspectos esenciales de la vida civil, pues obviamente en nuestro país, abarcando temas como las obligaciones y lo que son los derechos civiles, como lo es el matrimonio, la propiedad, entre otros. Y bueno, pues este Código Civil pues ha sido pilar fundamental en la construcción del marco legal en nuestro país, regulando pues las relaciones civiles y estableciendo directrices esenciales para la convivencia social. Y bueno, pues no, este código no solo se encarga de definir lo que son las obligaciones y derechos entre individuos, sino además pues encapsula principios que trascienden en el ámbito jurídico, reflejando lo que son las aspiraciones de justicia, equidad y bienestar colectivo. Al ser una legislación que, bueno, pues ha venido evolucionando junto con nuestro país, pues se convierte en un espejo de los valores y cambios culturales que se han manifestado pues en distintas épocas. Sobre todo, bueno, pues aquí es importante señalar que este código pues se ha ido adaptando a lo largo del tiempo, logrando mantener su relevancia y sobre todo su legitimidad en el sistema jurídico mexicano.
pues bueno, pues la incorporación de reformas y disposiciones a este código es prueba de una capacidad para ajustar a las demandas sociales, culturales emergentes, y bueno, pues desde el reconocimiento de derechos patrimoniales en familia, diversas hasta regulaciones de las relaciones contractuales en el contexto digital. Nuestro código continúa siendo un reflejo de compromiso de lo que es la sociedad mexicana por alcanzar una convivencia basada en el respeto y la justicia. Y bueno, pues esta evolución, pues dinámica, subraya el papel del Código Civil como un componente vivo en el sistema legal. De ahí que, bueno, pues podemos decir que la exposición de motivos, pues es una herramienta fundamental en la interpretación de las normas jurídicas, ya que revela la intención del legislador de permitir a los operadores jurídicos, sobre todo a ellos, aplicar las normas en consonancia con esos objetivos. Y bueno, pues para entender un poquito esto precisamente, pues ha llegado a ver que en las leyes vigentes, pues es crucial para garantizar el cumplimiento del derecho. Este conocimiento es también fundamental para la educación jurídica, ya que la interpretación de las leyes está sujeta al juicio discrecional del juez. Y bueno, pues acuérdense que la interpretación no solo la hace el juez, sino también ¿cómo se llama? Los tratadistas y los legisladores. Esta exposición de motivos, pues es precisamente una interpretación, una explicación de lo que se va a hacer, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que orientaron a nuestros legisladores a modificar esos códigos o crear un nuevo código? La exposición de motivos de nuestro Código de 1928, pues es un documento fundamental para comprender sobre no solo las razones por las cuales se llevó a cabo esta reforma civil, sino también por qué se reformó nuestro marco jurídico que justifica la creación de un código completamente renovado a la luz de nuevas realidades sociales, políticas, económicas, y bueno, pues hacer el análisis es desentrañar los principios fundamentales que motivaron la redacción de la nueva legislación. Y bueno, pues su relación sobre todo que tuvo con lo que es la Constitución de 1917, los elementos de continuidad y la ruptura con el Código de 1884, así como las innovaciones jurídicas que introdujo para adecuarse a los avances en derechos humanos y sobre todo a las exigencias que nos dio o que nos da la justicia social, que definieron la época posterior a lo que es la Revolución Mexicana. Este código de 1928 pues surge en un contexto de transformaciones sociales, sobre todo políticas en México tras la Revolución Mexicana. La situación política política y económica que vivía en ese entonces nuestro país, pues había cambiado considerablemente en comparación con la época en que se promulgó el Código de 1884. Y bueno, pues esta profunda transformación que los pueblos pues habían experimentado a consecuencia de su desarrollo económico, de la preponderancia que ha adquirido el movimiento sindicalista, del crecimiento de grandes urbes, de la generalización del espíritu democrático, de los nuevos descubrimientos científicos realizados y de la tendencia cooperativa cada vez más acentuada, pues bueno, fueron produciendo una crisis en todas las disciplinas sociales. Y el derecho, que es un fenómeno social,
y pues no puede dejar de sufrir la influencia de esa crisis. En ese caso, bueno, pues la exposición de motivos se basaba en la necesidad de adaptar, pues obviamente la legislación civil a una nueva realidad social, política y económica en esa época, que ya, bueno, pues había evolucionado, por lo cual, bueno, pues se buscaba corregir las deficiencias y las lagunas legales del código anterior, siendo en este que no se podía adaptar a los cambios que se habían producido en la sociedad, los cuales, bueno, pues se enfocaban en lo que eran los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, las nuevas estructuras familiares, etcétera. En cambio, bueno, pues de las condiciones sociales de la vida moderna, pues vamos viendo que impone la necesidad de renovar lo que es la legislación y el derecho civil, que forma parte de ella, pues bueno, pues no puede pertenecer o permanecer ajeno al movimiento de transformación que las sociedades vivían y sobre todo experimentaban. En esta exposición se pueden identificar ciertos principios que guiaron la elaboración del mismo, los cuales, bueno, pues se encuentran en las principales reformas que se dieron sobre todo respecto a la soberanía y a la autonomía de la voluntad. También, bueno, pues de la soberanía y de la voluntad, bueno, uno de los principios más importantes que se subraya en esta exposición de motivos es el reconocimiento de la autonomía de la voluntad de los particulares, lo que se manifiesta en una libertad contractual, la capacidad de los individuos para regular sus relaciones privadas conforme a sus propios intereses. Es una característica central de nuestro derecho civil. Y bueno, pues aquí en este caso, bueno, se equiparó la capacidad jurídica del hombre con la de la mujer, estableciéndose en esta que no quedaba sometida por una razón de sexo, sino a, a restricciones legal en la que pues la adquisición y el ejercicio de sus derechos era primordial. Como consecuencia de esta equiparación, pues se dio a la mujer lo que es ¿cómo se llama? Domicilio propio. Se dispuso que tuviera en el matrimonio autoridad y consideraciones legales iguales al marido, y por lo mismo, de común acuerdo, bueno, pues tenían que arreglar todo lo relativo a la educación y el establecimiento de los hijos y sobre todo a la administración ya de los bienes de ambos. Se estableció también que la mujer pudiera, sin necesidad de autorización marital, servir un empleo, ejercer una profesión o industria, dedicarse al comercio, con tal que no descuidara, pues obviamente, la dirección y trabajos del hogar. También, bueno, pues la mujer casada, mayor de edad, podía administrar ya libremente lo que eran sus bienes propios de disponer de ellos. También podía administrar de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal y si así lo hubiera convenido con su esposo, bueno, pues la mujer casada tenía derecho tenía derecho de pedir que se dé por concluida la sociedad conyugal, cuando teniendo el marido pues la administración de los bienes comunes, se le relevaba a, como administrador, pues en ese momento lo llamaban torpe o negligente. Y bueno, pues se hizo también desaparecer lo que es la incapacidad legal para que la mujer pudiera ser tutriz, fiadora, testigo en un testamento, albacea y para ejercer el mandato, sobre todo al llegar a la mayoría de edad, tiene la libre disposición de su persona y de sus bienes, estando legalmente capacitada para celebrar toda clase de contratos. Esto lo encontramos pues precisamente en el libro primero. Posteriormente, bueno, pues tenemos la protección de la familia y de la propiedad.
En el marco de los principios de justicia social promovidos por la Revolución, el legislador mexicano, bueno, pues consideró imprescindible que el Código Civil de 1928 reflejara una protección especial hacia la familia. Y bueno, pues ahí, y sobre todo también aparte de la familia, pues a la propiedad en la exposición de motivos, pues justifica la creación de normas que favorecieran la estabilidad familiar y especialmente en cuanto a lo que era la regulación de los matrimonios, las herencias y los derechos de los menores. En materia de sucesiones, bueno, pues nos fue adoptando la doble forma establecida por el Código Civil, la testamentaria y sobre todo la legítima. Pero en una y en otra, bueno, pues se establecieron restricciones que la comisión creyó eran exigidas en los intereses sociales y las tendencias de aquella época, ¿no? Además, se buscó la mayor simplificación y rapidez de los juicios sucesorios para evitar que su retardo, pues obviamente indefinido, produzca el estancamiento o produciera el estancamiento de los bienes de la herencia, apartándolos de hechos de la libre circulación de la riqueza. También, bueno, pues vemos innovaciones y cambios que vinieron a trascender en el Código de 1870, que estaba inspirado en el Código Civil francés de 1804 y reflejaba un enfoque liberal clásico. La exposición de motivos obviamente presenta los cambios que implicó la reforma, destacando entre ellos las nuevas regulaciones sobre el trabajo y los contratos, en sintonía con las reformas sociales de la Revolución Mexicana. Se introdujeron disposiciones que reconocían y sobre todo protegían los derechos de los trabajadores, un sector previamente desprotegido en el Código de 1870. Y bueno, pues el código que estamos analizando, por ejemplo, recoge las bases para el derecho laboral, que si bien no estaba completamente codificado en este código, sentaban las bases para futuras normas, ¿no? Para futuras, una futura codificación. También, bueno, pues vemos que nuestra reforma o nuestra exposición de motivos habla sobre reformas en materia de propiedad. Al hablar esta exposición, menciona sobre todo los ajustes en las disposiciones sobre lo que es la propiedad, especialmente la propiedad agraria, la cual, bueno, pues como resultado de la Revolución Mexicana, se sometió a un régimen especial para la distribución de las tierras. Aunque bueno, nuestro código de 1928 no abordaba directamente las reformas agrarias, pues establece principios que obviamente posibilitaron su implementación posterior. También manejó la protección de los derechos de las personas. Otra de las grandes innovaciones pues fue la ampliación de la protección de los derechos de las personas, en especial de los derechos de los menores y de las mujeres. Y esto obviamente reflejó el sentimiento social de la época, que buscaba garantizar la equidad en las relaciones familiares y civiles. Esta exposición de motivos también critica el Código Civil anterior. Mencionaba que no daba respuesta satisfactoria a la realidad social del país y sobre todo a las expectativas de la población. Se aludió que el Código de 1884 había quedado obsoleto, especialmente en lo referente a los derechos de los trabajadores y sobre todo de la mujer, ¿no? Aquí ya empezamos a ver que ya se le estaban dando derechos a la mujer. Además se señala la necesidad de una normativa más acorde con los principios constitucionales del país, que en esa época ya incluían obviamente los avances
derivados de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues el análisis de la exposición de motivos permite concluir que este código fue una herramienta jurídica que reflejaba no solo el cambio social y político de la época, sino también una ambición por parte del Estado mexicano de consolidar un orden legal moderno y justo. Pues yo creo que, no sé, damos por concluido por el tiempo que tenemos. Mm, tenemos, doctor, si todavía tienes este gas, Ay, oxígeno. ¿le continúo? Sí, claro. 5 minutos. 5 minutos. Cinco. Bueno, pues hablamos que el análisis, pues precisamente de la exposición de motivos de este Código Civil de 1928, pues permite concluir que este código fue una herramienta jurídica que reflejaba no solo el cambio social y político de la época, sino también, pues obviamente, la ambición del Estado mexicano de consolidar lo que es un orden legal moderno y justo, adaptado pues precisamente a las necesidades de un país en plena transformación. Y bueno, pues la codificación o esta codificación pues tenía el carácter reformador y evolutivo con el objetivo de dar coherencia y estabilidad jurídica a las relaciones entre los individuos y el Estado. Y bueno, pues así esta exposición de motivos trae un puente entre el derecho clásico, el derecho liberal y el derecho social que se empezaba a perfilar en la Constitución de 1917 y en otras leyes de la época. En su conjunto, bueno, pues el Código Civil de 1928 se presenta como un reflejo en los valores republicanos y sobre todo revolucionarios que guiaban a México a principios del siglo XX con un enfoque de justicia social, equidad y sobre todo de respeto de los derechos fundamentales de las personas. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación. Que tengan excelente tarde. José Luis Ramírez Santos, excelente exposición, muy bien. Pues identificamos esa parte que muy pocos abogados identifican, así como estudiosos del derecho civil, sobre esta valía que tiene la exposición de motivos de 1928. Felicidades y pues reciba nuestro afecto, respetos y admiración de siempre. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor. Que tengan excelente tarde.